¿Te has preguntado alguna vez qué revela la Escritura acerca de los errores más terribles que podemos cometer? ¿Cuáles son esos pecados que no solo nos separan de la presencia de Dios, sino que también hieren nuestra alma y a quienes amamos? Hoy nos adentraremos en el corazón de la palabra para descubrir 5 de los pecados más letales, según la Biblia. Estos no son simples restricciones, sino peligrosas trampas que pueden alejarnos de una vida de gracia y propósito. Comprenderlos no significa vivir con temor al castigo, sino aspirar a la verdadera libertad que nace de obedecer la voluntad divina. Al finalizar este recorrido, tal vez veas el pecado de forma distinta, no como una lista de prohibiciones, sino como una fuerza que corroe el corazón, afecta nuestras relaciones y trasciende hasta la eternidad. Antes de adentrarnos en los 5 pecados más destructivos mencionados en las Escrituras, debemos recordar qué es realmente el pecado desde una perspectiva bíblica. En el cristianismo, pecar no consiste simplemente en hacer algo indebido, sino en romper la comunión con Dios. Es todo pensamiento, palabra o acción que se opone a la voluntad perfecta del Creador y que por ello hunde al ser humano en la oscuridad, lejos de la luz divina. Sin embargo, algunos pecados tienen un eco más profundo en el espíritu, arrastrando consigo consecuencias que siembran ruina en el corazón de quien los comete y de quienes le rodean. Comencemos con el primero, el orgullo. Este vicio es a menudo señalado como la raíz de todos los demás pecados. Es ese sentimiento que exalta el ego por encima de la autoridad de Dios y de las necesidades del prójimo. En Proverbios 16:18 leemos: «Antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída la altivez de espíritu», un llamado de atención que se ha cumplido una y otra vez a lo largo de la historia. Cuando el orgullo se apodera de nosotros, dejamos de depender de la guía divina y creemos poseer la fuerza para afrontarlo todo por nuestra cuenta. El apóstol Pedro advierte en 1 Pedro 5:5: «Dios se opone a los soberbios, pero muestra favor a los humildes». Exaltarse es colocarse en rebeldía contra Dios, mientras que la humildad atrae su gracia y protección. La Biblia nos brinda ejemplos claros. En el libro de Isaías, Lucifer, un ángel de gran esplendor, se dejó seducir por su propia grandeza y buscó enaltecerse por encima del Altísimo, provocando así su propia caída y la entrada del mal en el mundo. Asimismo, el rey Nabucodonosor, en el libro de Daniel, se jactó de que todo su poder provenía de su propia grandeza. A causa de ello, Dios lo humilló y vagó como una bestia hasta que reconoció la verdadera soberanía celestial. El orgullo puede anidar sutilmente en nuestras vidas diarias, infiltrándose en las relaciones personales, en el desempeño laboral y en la forma en que nos comparamos con los demás. Cuando arraiga, nos engaña haciéndonos creer que no necesitamos la ayuda divina ni el consejo ajeno. Es entonces cuando nos ponemos en un trono que solo Dios merece ocupar. A modo de ejemplo, imagina a alguien en el trabajo que siempre necesita tener la razón, que ridiculiza las opiniones de sus compañeros y jamás admite un error. Con el paso del tiempo, ese orgullo quiebra la confianza, genera discordia y acaba por aislar a quien lo practica. Sin embargo, la Biblia ofrece una salida a esta trampa espiritual: la humildad. En Santiago 4:6 se nos recuerda que Dios concede su gracia a los humildes. Si sientes que tu orgullo se alza como un muro entre tú y el Señor, recuerda que aún hay esperanza. Dejar el orgullo significa reconocer nuestra dependencia de Dios y la dignidad de los demás, abriendo la puerta a la gracia que puede restaurarnos. El primer paso para desmantelar el orgullo es admitirlo en el silencio de nuestro corazón, confesarlo y rogar a Dios por un espíritu humilde. No se trata de rebajarte o de pensar menos de ti mismo, sino de reconocer la grandeza divina y permitir que sea Él quien ocupe el lugar supremo en tu vida. Al abrir esa puerta a la humildad, tus relaciones con Dios y con quienes te rodean empezarán a florecer.
pues habrás quitado el velo del ego que enturbia la verdadera comunión. Antes de adentrarnos en el siguiente pecado, te animo a expresar tu apoyo y a compartir este mensaje. Con cada muestra de respaldo, ayudas a difundir estas verdades que pueden transformar corazones y encender la fe. Ahora volvamos la mirada hacia otro mal que puede envenenar el alma: la envidia. ¿Quién no se ha sentido alguna vez tentado a preguntarse ¿por qué ellos y no yo? Es natural ver las bendiciones ajenas y anhelarlas, pero el verdadero peligro surge cuando la admiración inocente se transforma en resentimiento. La envidia no es solo desear lo ajeno, sino dolerse de que el otro lo posea. Ese dolor puede encender la chispa de la amargura, el odio y, en casos extremos, la violencia. En el relato de Caín y Abel, contemplamos el primer asesinato registrado en las Escrituras, nacido de la envidia de un corazón que no supo alegrarse ante el favor divino concedido a su hermano. Santiago 3:16 advierte que donde hay envidia y ambición egoísta, allí germinan desórdenes y toda práctica perversa. El problema radica en que la envidia, como un velo oscuro, nos impide ver las bendiciones que ya están en nuestras manos. Proverbios 14:30 lo dice con fuerza: un corazón en paz da vida al cuerpo, pero la envidia pudre los huesos. Así ilustra la gravedad de un veneno que no solo puede dañar a quienes nos rodean, sino corromper nuestra propia alegría hasta el punto de robarnos el gozo de vivir. En la realidad cotidiana, la envidia a menudo es sutil, se disfraza de comparación inocente y hunde sus raíces en lo más profundo. Muchos la experimentan al contemplar las vidas perfectas que se muestran en las redes sociales, sintiendo que sus propias existencias se quedan cortas. Otros la padecen en el ámbito laboral. Tras esforzarse por un ascenso que finalmente recibe otro, la decepción legítima puede volverse resentimiento, aislando a quien la sufre y saboteando su paz. Sin embargo, la Biblia señala un camino distinto a la amargura: el contentamiento. El apóstol Pablo afirma en Filipenses 4:12-13 que ha aprendido el secreto de estar satisfecho en cualquier circunstancia. Y ese secreto no es otro que la gratitud. Siendo agradecidos, la envidia pierde su poder, pues reconocemos que Dios nos ha bendecido de forma única y suficiente. Cuando percibas que la envidia se apodera de tu mente, detente y pregúntate: ¿qué dones ya poseo que estoy pasando por alto? Al centrarte en las bondades que el Creador ha derramado sobre ti, la queja y la comparación se diluyen en el agradecimiento. Siguiendo con esta senda que nos revela los pecados más destructivos, encontramos la ira, un enojo desbordado que puede transformarse en un fuego devastador. Por sí misma, la furia no es necesariamente pecado. De hecho, Efesios 4:26 dice: en vuestro enojo no pequéis. El riesgo surge cuando el enojo estalla sin control y nos empuja a la venganza o al desprecio. Entonces, la ira deja de ser una emoción legítima y se convierte en un arma que hiere y divide, quebrantando familias, amistades y hasta comunidades enteras. En Mateo 5:22, Jesús declara que cualquiera que se irrite contra su hermano se expone al juicio, señalando así el peligro de dejar que la ira arda hasta consumir la misericordia y la compasión. Proverbios 29:11 confirma que el necio libera toda su furia, mientras que el sabio la domina con prudencia. Esa es la diferencia entre la insensatez, que siembra dolor, y la sabiduría, que busca la paz y edifica. Para el cristiano, no se trata de negar la ira, sino de someterla a la guía de Dios, el único capaz de transformar las brasas de nuestro enojo en una fuerza que, encauzada con amor, defienda la justicia sin destruir al prójimo. Piensa en Moisés, el siervo escogido para guiar al pueblo de Israel hacia la tierra prometida. Él había sido testigo de milagros prodigiosos, vio la mano de Dios separar las aguas del Mar Rojo y alimentar a la multitud en el desierto. Sin embargo, en un instante de furia, dejó que la ira dominara su corazón. Golpeó la roca con violencia cuando el Señor simplemente le había ordenado hablarle.
Ese único arrebato le costó el privilegio de cruzar el umbral sagrado de la tierra que tanto había anhelado. Incluso un hombre tan fiel y cercano a Dios pudo ser atrapado en la red del enojo y pagar un precio alto. A veces, nuestra ira se siente justificada. Una traición, una injusticia o un desaire pueden encender el fuego de la venganza en el interior. Pero la Escritura nos llama a algo más poderoso que la represalia: el perdón. Romanos 12:19 advierte: «No os venguéis, queridos amigos, sino dejad lugar a la ira de Dios. Porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor». Perdonar no es hacer la vista gorda ante la maldad, sino entregar el juicio al único justo. Cuando cedemos ese control, dejamos de alimentar el rencor que carcome el corazón. En la vida cotidiana, la ira muchas veces se manifiesta en el ámbito donde más deberíamos buscar la paz: el hogar. Una discusión familiar puede escalar hasta las voces alzadas y las palabras hirientes que tardan años en sanar. Un padre que explota contra su hijo deja marcas profundas, no solo en el niño, sino también en él mismo, pues el remordimiento y la culpa se ciernen como sombras sobre su conciencia. También está la ira al volante, aquel impulso irrefrenable de venganza cuando alguien se nos cruza en el tráfico. Lo que inicia como una molestia puede transformarse en insultos, maniobras peligrosas y, en casos extremos, desenlaces trágicos. Sin embargo, existe una salida de este laberinto de furia: el control de uno mismo y el perdón. Santiago 1:19 nos dice que debemos ser rápidos para escuchar, lentos para hablar y lentos para enojarnos, porque la ira humana no produce la justicia que Dios desea. Ese instante de pausa, de respirar antes de responder con un grito o un golpe, puede marcar la diferencia entre la discordia y la reconciliación. Si sientes que la cólera hierve bajo tu piel, pregúntate: ¿qué precio pagaré si desato esta rabia? ¿Qué destruiré con mi arrebato? En la humildad de quien escoge la paciencia, hallamos la verdadera fortaleza que viene de Dios. Llegamos ahora a otro pecado que la Biblia describe como devastador: la lujuria. Aunque frecuentemente se asocia con la tentación sexual, también abarca cualquier deseo intenso que nos arrastra lejos del propósito divino. Mateo 5:28 declara que aquel que mira a otra persona con lujuria en su corazón ya ha cometido adulterio. Así entendemos que no solo peca la acción consumada, sino la disposición interna que corrompe el alma antes de manifestarse afuera. La lujuria pervierte la forma en que contemplamos a los demás, convirtiendo a seres creados a imagen de Dios en simples objetos de nuestra satisfacción. En Juan 2:16 señala que los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la arrogancia de la vida no provienen del Padre, sino del mundo. Mediante la lujuria, la mente se sumerge en un anhelo desordenado por lo que no nos pertenece. Nos embaucamos creyendo que la gratificación inmediata podrá colmar nuestro vacío, pero ese engaño fragmenta la relación con Dios y con quienes más queremos, arruinando matrimonios, erosionando la confianza y dejando cicatrices que a menudo requieren tiempo y arrepentimiento sincero para sanar. La lujuria atrapa la mirada y la mente, haciéndonos olvidar la belleza de la santidad y la integridad que Dios desea para nosotros. Cuando caemos en sus redes, nos apartamos de las bendiciones perdurables, eligiendo a cambio deseos pasajeros. De ese modo, damos la espalda a la comunión divina y rompemos lazos con quienes deberían ser amados y honrados, no usados ni rebajados. Es un engaño seductor que ofrece placer momentáneo y a la larga cosecha vacío y dolor. Considera el caso del rey David y Betsabé, narrado en el segundo libro de Samuel. David, en el apogeo de su poder, dejó que la lujuria dominara sus pensamientos hasta urdir un plan siniestro. Un adulterio que terminó en el asesinato de Urías, el esposo de Betsabé. El peso de la culpa se extendió sobre su vida, su familia y todo el reino. Nadie escapó a las secuelas de aquel acto temerario. Así de letal puede ser la lujuria cuando se arraiga en el corazón. En nuestra época, la lujuria está presente en casi todos los rincones. Programas de televisión, anuncios, canciones que exaltan el deseo insaciable.
Asimismo, existe una lujuria de poder o riqueza que lleva a sacrificar el descanso, la salud y la familia con tal de escalar posiciones, creyendo que la satisfacción llegará al poseer un poco más. Pero ese anhelo desordenado, sea sexual o de otro tipo, conduce a un callejón sin salida. El alma se queda vacía, anhelando más de lo que nunca podrá saciarse. La esperanza, sin embargo, se halla en la pureza. El llamado de la Escritura es contundente. Debemos aprender a controlar nuestros deseos y a vivir de manera santa y honorable, tal como se enseña en 1 Tesalonicenses 4, 3-4. Dios no espera que luchemos solos contra esta fuerza destructiva. Cuando clamamos por su ayuda, nos brinda la gracia y la fortaleza para quebrar las cadenas de la lujuria. No se trata únicamente de evitar lo prohibido, sino de llenar nuestro interior con lo que honra a Dios. Filipenses 4:8. Nos anima a fijar la mirada en todo lo verdadero, justo y puro, para desplazar los impulsos que destruyen y dejarnos guiar por aquello que edifica. Si caíste en la trampa de la lujuria, recuerda que el perdón divino siempre está al alcance. En su misericordia hay un nuevo comienzo para cada corazón que se arrepiente. Finalmente, llegamos a la avaricia, esa sed insaciable de más que jamás encuentra reposo. Con frecuencia la llamamos ambición o búsqueda del éxito, pero en realidad nace de la insatisfacción perpetua. Jesús advirtió en Lucas 12:15: «Guardaos de toda clase de avaricia. La vida no consiste en la abundancia de los bienes». Esta exhortación señala que la verdadera plenitud brota de nuestra comunión con Dios y no de los tesoros que acumulamos. A la avaricia le basta un resquicio para colarse en el corazón y convencernos de que el valor de nuestras vidas se mide por lo que poseemos, no por lo que somos en Cristo. En el 1 Timoteo 6:10 se nos recuerda que la raíz de todos los males es el amor al dinero. No es el dinero en sí el problema, sino el modo en que lo idolatramos. Este apego nefasto puede alejarnos de la fe, hundirnos en la preocupación y llenarnos de ansiedad. La historia del joven rico ilustra perfectamente esta trampa. Poseía grandes riquezas, sin embargo, cuando Jesús le propuso dejarlo todo y seguirlo, no pudo desprenderse de sus bienes. Se marchó con el rostro abatido, amarrado a un amor terrenal que pesaba más que la vida eterna. Hoy en día vemos ejemplos donde la codicia se disfraza de éxito. Empresas que buscan mayores ganancias a costa de exprimir a sus empleados, o personas que sacrifican la integridad para lograr un estatus que, una vez obtenido, no calma su sed. Este afán de poseer nos aísla, valora más las cosas que a quienes nos rodean y al final nos deja atrapados en un círculo interminable de querer siempre un poco más. Esa es la trampa fatal de la avaricia. Nos aleja de Dios y de la auténtica comunión humana, sembrando la desolación en el corazón. Un ejemplo cercano se ve en las familias donde uno de los padres se obsesiona con asegurar prosperidad material, confiando en que el dinero garantizará el bienestar de su hogar. Sin embargo, en la carrera por llenar las arcas, con frecuencia se descuida la calidez de una conversación, el abrazo oportuno o la presencia en momentos decisivos. Al final, tras alcanzar el éxito financiero, queda un vacío insondable en las relaciones. Los hijos crecieron, los recuerdos se esfumaron y la unidad familiar se erosionó en la búsqueda de más. En medio de esa tentación, Dios nos invita a la generosidad. 2 Corintios 9:7 declara que Él ama al dador alegre, y esto se convierte en la llave capaz de romper las cadenas de la avaricia. Cuando donamos nuestras energías, recursos y afectos, cambiamos la mirada. Pasamos de acaparar cosas a bendecir a las personas. Dar no se restringe al dinero. Es compartir tiempo, habilidades y palabras de aliento. La generosidad abre el corazón y las manos, liberándonos de la obsesión por poseer. Proverbios 11:25 confirma que la persona generosa prosperará. Quien refresca a otros será refrescado. Aquí radica la hermosa paradoja del reino de Dios. Al entregar, recibimos, y la recompensa no se mide en monedas, sino en amor, paz y plenitud.
La próxima vez que sientas el aguijón de la avaricia y te inquiete la idea de que tus bienes no son suficientes, detente y pregúntate: ¿hacia dónde me dirijo? ¿En qué deposito mi confianza? Si dependes de lo material para hallar tu valor, tarde o temprano descubrirás que nada de este mundo basta para llenar el alma. El amor, la paz y la alegría provienen de un corazón generoso, libre de la esclavitud que impone el deseo insaciable. Hemos recorrido juntos estos 5 pecados que la Escritura señala como especialmente letales: el orgullo, la envidia, la ira, la lujuria y la avaricia. No solo se consideran faltas porque violan leyes divinas, sino porque quiebran la comunión con Dios y desgarran los lazos con nuestros semejantes. Aún así, en cada una de estas tinieblas, la gracia de Dios resplandece más fuerte. No existe pecado al que su perdón no pueda dar alcance. El arrepentimiento, ese volver el rostro a Dios y alejarse del mal, es la llave que abre la puerta del reencuentro. Sin importar lo lejos que hayamos ido, nuestro Padre nos espera con los brazos extendidos, presto a restaurar y sanar. Si algo de todo esto ha tocado tu corazón, no te dejes abatir. Todos caemos en un momento u otro, pero la esperanza en Jesús nos levanta y nos habilita para vencer. Pídele a Dios fortaleza y dirección para honrar su nombre con tus pensamientos y acciones. Gracias por acompañarme en esta travesía y examinar conmigo los profundos peligros que se ocultan tras estos pecados. Si has disfrutado de esta reflexión, te invito a suscribirte y seguir explorando, pues las Escrituras están llenas de símbolos y mensajes que transforman la vida y ensanchan nuestra comprensión de lo divino. Que Dios bendiga tus pasos y te llene de la luz necesaria para mantenerte firme en el sendero de la fe. Hasta la próxima.